Mientras todos dormían, el único sonido en la oscuridad era alguien respirando, y el dueño de ese débil aliento era la persona a su lado. Era un hombre con una nariz alta, recta y una frente lisa. Sus rasgos claramente definidos como una escultura antigua. Rafael Astel de la Davica, el Gran Duque, era el sobrino del emperador, un héroe de guerra, el más grande pilar del continente, y el comandante de la organización bajo la que sirvió, los Caballeros del Dragón Negro, y ahora estaba usando a su subordinado como una almohada para el cuerpo. Charlotte, atrapada debajo de él, se sentía insoportablemente pesada y después de pasar todo el día limpiando la oficina de este superior inhumano, finalmente había sido liberada del infierno del entrenamiento. Durante su intento de escapar, su peluca se había caído, y ahora que su identidad como Caballero del Dragón Negro tenía que ser abandonada para siempre, no le quedaba tiempo, quería irse así, pero no sabía que la persona detrás de ella ya estaba despierta. La antigua y noble familia del conde de Brabant, el conde y la condesa Brabant, tenían dos hijas que atesoraban como joyas. La hija mayor, Grace, era sabia y conocida por su virtud, cumpliendo perfectamente todas las expectativas de un heredero. Charlotte, era de espíritu libre y sin restricciones, era considerada como un prodigio de la espada, aunque ella y su hermana habían perdido a su madre cuando eran pequeños. Su amoroso padre ocupó ambos roles y los crió sin preocupaciones, siempre había creído que su futuro sería lleno de felicidad, pero cuando tenía 13 años, la repentina muerte de su padre cambió todo. Después de perder a ambos padres, lo que la sorprendió aún más que tener que depender solo de su hermana fue recordar que este era el mundo de una novela. Y esta historia no tuvo un final feliz. La Rosa de Brabant era la novela de romance que ella había adorado en su vida anterior, aunque corta, contó la breve vida de su hermana, Grace. En la historia, el protagonista masculino era un caballero común llamado Isen, pero después de la muerte de su padre, la historia tomó un paso más allá. Para proteger a la familia, Grace, como la hija mayor, eligió un matrimonio político con un anciano noble, en lugar de quedarse con el hombre que amaba. Isen, como un caballero común, Isen solo podía quedarse indefenso. Después, se ofreció en silencio para una expedición. Y lo que la solitaria Grace recibió fue la noticia de la muerte de su examante, Isen, y ese fue el final de la historia, un mal final, sin esperanza, sin sueño. En ese momento, su hermana todavía la consolaba, diciendo que todo iba a estar bien, que no importa lo que sucediera, la protegería. Si este era realmente el mundo de la novela, entonces el calor del abrazo de su hermana era insoportable. Todo comenzó después de la muerte de su padre. Grace aún no estaba casada, y Isen aún no se había ido. Todavía había una oportunidad de reescribir el futuro, tenían que asegurarse de que Grace no lo hiciera. Así, podría recuperar el amor que había sido rechazado por el bien de la ayuda y llegar a un final perfecto. Pero habían pasado 4 años desde que decidió cambiar el futuro, y todavía no había logrado nada. Acerca de los futuros giros de la trama, pero Grace solo lo trató como los vagabundos de un niño. Había intentado proporcionar apoyo financiero, pero la mente que mencionó como ayuda ya había sido reclamada. Innumerables otros intentos habían fracasado por una razón u otra. Las finanzas de la familia ya habían empezado a declinar. Isen también había dejado de visitar. Habían pasado 4 años. ¿Cómo se suponía que iba a cambiar el futuro? Alguien la llamaba por su apodo, Sasha. ¿Qué estás haciendo? Era John Obrecht. Venía de la famosa casa de espada, la familia Obrecht Marquis, y también era su amigo de la infancia. El padre de Joan era su padrino y maestro de espada. Ella practicaba a menudo en el campo de entrenamiento de Albrecht, y él había venido a comprobar cómo estaba y también dijo que había oído que la señorita Grace estaba discutiendo una alianza matrimonial con el duque Hermann. Charlotte estaba asombrada, lo había escuchado de su padre. La familia Albrecht se destacaba en la recopilación de información. Charlotte sentía que el cielo se estaba derrumbando. Ese momento estaba a punto de llegar. 4 años de esfuerzo estaban a punto de perderse. En este punto, solo podía enviar a ese viejo duque a su tumba. Joan la detuvo apresuradamente. Las clases de espada no estaban destinadas a eso. Pero Charlotte no podía simplemente quedarse y ver a su hermana casarse con ese hombre. Joan le dijo que se calmara. También sus padres harían todo lo posible para detener la alianza matrimonial, no importa. El prometido de Grace era que el hombre podía forzar a su familia a formar una alianza matrimonial. Tenía un enorme peso en los círculos políticos. Era incluso el esposo del emperador. A Charlotte no le importaba con quién se casara, pero absolutamente no podía ser el viejo duque, nadie más que él. Una vez que Grace había tomado su decisión, nunca la cambiaría. La persuasión de la familia no funcionaría. Entonces Charlotte de repente pensó en alguien. Si Isen la persuadiera, podría reunirse con Isen, tendría que ir a los Caballeros del Dragón Negro del Gran Duque. Se había unido a los Caballeros del Dragón Negro bajo el mando del Gran Duque Ludovica Isen con el fin de ganar un título. El Gran Duque Ludovica había sido una vez un alumno del padre de Joan. Si pudiera usar esa conexión, podría ser capaz de visitar la finca del Gran Duque. Joan iba a ver al Gran Duque la próxima semana. Su esperanza descansaba en él. También ella tenía que ir. Es cierto, no había tiempo para ir. Este fue el último método. Isen tuvo que persuadir personalmente a Grace. En ese momento, ella todavía no tenía idea de que los Caballeros del Dragón Negro eran el dominio de ese loco Gran Duque, el hombre más fuerte del mundo. Charlotte hizo un plan. En primer lugar, se disfrazaría de un. Luego, mientras Joan hablaba con el Gran Duque, se escapaba en secreto. Luego iba al cuarto del caballero, encontraba a Isen y le pedía que persuadiera a Grace. Si Grace cambiaba de opinión, entonces podía casarse con Isen y Charlotte. Todo era para la felicidad de su hermana. Estaba explicando todo esto con entusiasmo cuando no se dio cuenta de que su amo estaba detrás de ella. En el momento en que lo vio, casi murió de miedo. Se apresuró a explicar, pero una reprimenda era inevitable. Después de haber sido masticada a fondo, se fue a casa, culpando silenciosamente a Joan. En realidad era débil e indefenso.
Solo podía esconderse en una esquina. Joan le dijo que se comportara y esperara, pero aún así no podía descansar con calma. Cuando regresó, encontró un carro que nunca había visto, y esa voz era de Duke Herman, que estaban discutiendo el momento del compromiso. Reese esperaba anunciarlo después de la cosecha de otoño, que era alrededor de la ceremonia de madurez de la señorita Charlotte, aunque la fecha exacta aún no había sido fijada. Él había prometido cuidar a la señorita Charlotte como si fuera su propia hija. Apenas después de que se fuera, Reese se derrumbó en el suelo, incapaz de sostenerse más. Le dijo al mayordomo que no informara a su hermana menor. Cuando el momento fuera apropiado, ella misma lo diría a Charlotte, incluso en un momento como ese. Charlotte lo reflexionó y el compromiso aún no había sido anunciado, incluso después de que el otoño acabara de ser mencionado. Sin duda podría hacerlo, pero al día siguiente, fue confinada por la familia. Incluso hicieron carteles deseados de ella. Sin embargo, Sasha no se rendía, incluso sin un carruaje, caminaría hasta allí, y se deslizó mientras los caballeros de la familia de los Marquis no prestaban atención. Después de evitar a los caballeros enviados tras ella, se dirigió directamente a la residencia del Gran Duque, huyendo con su disfraz perfecto. Los visitantes sin invitaciones solo podían entrar al alistarse en los Caballeros del Dragón Negro, y eso era aún más rápido. Escuchó que la inspección era extremadamente estricta. Solo mirar las palmas de tus manos podría hacerte rechazar. Alguien con barba podría estar ocultando cuchillas en ella. Ella arrojó la barba falsa, y esa persona era el inspector, con ojos rojos de sangre, sorprendentemente guapo y con una presencia extraordinaria. Su fórmula de sonrisa angélica, pero inmediatamente la declaró no calificada. A continuación, Charlotte sospechó que ni siquiera había terminado de inspeccionarla. Después de todo, ella parecía tan inofensiva. Su razón era que su sonrisa era demasiado irritante. Viendo que estaba a punto de ser expulsada, simplemente se sentó en el suelo. Una persona normal ya se habría retirado, pero para entrar en la residencia, causó una gran conmoción. Viendo lo agitada que estaba, Romeo intervino. El asunto no podía crecer. Solo tenían que inspeccionarla y echarla después. Charlotte prácticamente empujó su mano en su rostro. Al examinarlo más de cerca, notó que sus manos tenían las marcas de entrenamiento con la espada, y que claramente no era una persona común. Dejó pasar a Charlotte. Romeo no podía entender las palabras de su señor. En cualquier caso, ya que ella había venido debido a los rumores, podría ser interesante ver qué tipo de persona había aparecido. Durante mucho tiempo, había sido objeto de intentos constantes de asesinar. Debido a que tenía un derecho al trono, uno de los métodos más comunes utilizados era la seducción y el trato con él. Sustituyó a todos los asistentes y caballeros de su residencia por hombres y difundió el rumor de que era sexual. Sospechó fuertemente que Charlotte había sido enviada para seducirlo. Mientras tanto, Charlotte había usado su nombre real cuando se inscribió. Le dieron el número 87. Incluso si entró en la residencia del Gran Duque, aún no podría acercarse a Ise. Pero afortunadamente, este lote estaba destinado a entrar en la oficina ducal donde estaba estacionada la Orden de Caballeros. Todavía tenía la oportunidad de conocer a Ise. Después de pasar la primera ronda de pruebas, en realidad hubo una segunda ronda. Tendría que esperar a ser llamada de nuevo. Valen quería presentar. Él mismo dijo que la segunda ronda era un partido de supervivencia. Cada grupo tenía alrededor de 20 personas y había 3 grupos en total. Todos ya habían elegido sus armas. Esta prueba se refería al honor de los Caballeros del Dragón Negro. Entrar en una de las 3 grandes órdenes de caballería del Imperio. El maestro de los Caballeros del Dragón Negro, sobrino del emperador reinante, héroe de guerra que rechazó la invasión de la nación vecina y vasallo leal otorgado título y tierras por el emperador, no fue fácil. Pero también en la frontera. Tenía sentido que los procedimientos fueran tan complicados. Por el bien de su hermana, Charlotte haría todo lo que tenía para ganar. Observando desde lejos, Joan también había considerado una vez tomar la famosa prueba de ingreso de Black Dragon Knights. Cuando el Gran Duque Ladavica le preguntó si la había visto antes, Joan solo podía mentir. Dijo que habían practicado la espada juntos cuando eran niños, pero no la había visto desde entonces. La segunda prueba terminó más rápido de lo que Charlotte había imaginado y se dijo que era la más corta en la historia de la Orden de Caballeros. El primero fue un hombre que afirmaba ser un mercenario, Valen. El segundo sorprendió a todo el mundo con su extraña habilidad de espada, Klaus, y el último fue Charlotte, Sasha. Pero ella nunca esperó que hubiera una tercera prueba. Fue Joan la que metió a Charlotte en un rincón y exigió saber qué haría si la descubrieran, pero a Charlotte no le importaba, ya que había ayudado a ocultar su identidad, y en este momento este era su mejor plan. El Gran Duque. La situación de su hermana era más importante. Joanna no tenía más remedio que comprometerse. Había oído recientemente que había habido cada vez más personas que intentaban asesinar al Gran Duque. Ya era lo suficientemente difícil encontrar a un caballero común, mucho menos tener acceso al Gran Duque. Así que llegó el momento de la tercera prueba. Charlotte le hizo jurar que lo mantendría en secreto. Joan la miró con preocupación. Unirse a la Orden de Caballeros en sí no era el problema. A menos que ella obtuviera como exactamente planeaba irse después, ella, Valen y Klaus fueron colocados en el mismo grupo. Valen era claramente un mercenario altamente talentoso, y Klaus se especializó en el manejo de espadas totalmente impredecibles, así que todos deberían haber pasado la tercera ronda sin problemas. Pero alguien había visto a Charlotte hablando con Joan. Vigelan, el segundo hijo de la familia Extra.
Pensó que Charlotte había entrado por la puerta trasera. Mientras Klaus y Valen hablaban en su defensa, Charlotte comenzó a reunir fuerzas, luego lo pateó volando con un solo golpe. No quería molestarse con él, pero hablaba demasiado. Romeo y Charlotte todavía estaban discutiendo, ya que ella había pasado la segunda ronda sin problemas e incluso había ganado el título de un prodigio de la espada. Mientras tanto, la persona de la que estaban hablando era realmente llamativa, usando una velocidad asombrosa para compensar las desventajas de su luz. Fue una victoria aplastante. Rafael se acercó y dijo lo suficiente. Charlotte lo reconoció como el hombre que había visto durante la primera ronda. Alguien detuvo a Charlotte y le dijo que era el infame loco de los rumores. Explicó que la tercera prueba sería un disparo contra él. Cuando escuchó a otros llamarlo Charlotte, finalmente se dio cuenta de que este hombre era el propio Gran Duque Rafael Adavica. Los dos comenzaron a la vez. Charlotte rápidamente se encontró en una desventaja. Con una espada en una mano a una velocidad tan aterradora, era como si estuviera enfrentando a un monstruo. Los rumores de que él era el santo de la espada más fuerte del imperio claramente no eran una exageración. Si incluso el borde de su cuchilla la mordía, ella estaría acabada. Arrastrar las cosas no le ayudaría. Una vez que su resistencia se agotara, estaría condenada. En cuanto a la velocidad, nunca había descuidado su entrenamiento. Su Alteza fue obligada a regresar, pero luego bloqueó su ataque con su mano desnuda, movió la espada de Charlotte a un lado y su muñeca casi se rompió. Cuando Charlotte protestó, le pegó la mejilla y dijo que hablaba demasiado y que se verían a menudo a partir de ahora. Luego se dio la vuelta y se fue. Colocó a ese niño en un lugar bajo su mando. Valen se acercó y la elogió. Ella en realidad había anotado puntos contra su Alteza y se convirtió en la primera persona en pasar, uniéndose oficialmente a los Caballeros del Dragón Negro. Había pasado una semana desde que se unió accidentalmente a los Caballeros del Dragón Negro y, para resolver todo, había intentado buscar a Isen y, después de preocuparse brevemente por el inesperado giro de los acontecimientos, pensó que si mantenía su estatus de caballero, lo haría. Cogiéndose a esa esperanza, ella soportó cada día. Estaba fuera en una asignación en otra región y se suponía que regresaría en otoño y como su tapa aún no había sido revelada, tuvo que quedarse aquí por ahora. Joan le dijo que se fuera de inmediato, pero Charlotte absolutamente se negó a rendirse. Pensó que cuando llegara el momento, eventualmente podría deshacerse de esta identidad. Aaron, instructor de los Caballeros Dragones Negros, comenzó a explicarles los rangos de los caballeros. Ellos eran caballeros aprendices sin invertir. A partir de mañana, los caballeros mayores serían responsables de su entrenamiento para que pudieran mostrar mejor respeto. El primer ejercicio de entrenamiento de hoy fue saltar a través un anillo de fuego y Charlotte fue elegida para ir primero por el bien de su hermana. Se dijo a sí misma que era un genio y que definitivamente podía hacerlo. El resultado fue que se incendió al instante. Por parte de Rafael, nadie había encontrado ninguna información sobre alguien llamado Sasha. A diferencia de los asesinos anteriores, no había intención de matar en su manejo de la espada, por lo que él creía que todavía podría haber espacio para convertirla, pero en realidad, nadie sabía que era sospechoso de ella. La lección solemne para prepararlos para convertirse en caballeros mayores finalmente terminó antes del almuerzo saltando a través de anillos de fuego, metiendo la cabeza en la boca de un cocodrilo. ¿Era un circo o una orden de caballeros? Un caballero superior subordinado. Ella se entrenaría directamente bajo ellos. Tal vez eso fuera mucho mejor. Ya había decidido aguantar este lugar hasta el otoño. Todo lo que podía hacer era orar para que fuera asignado a una persona decente. Rafael dijo alegremente que se estaban reuniendo de nuevo. Charlotte dijo que todo era un malentendido. Pero su mirada era aterradora. Rafael le hizo una serie de preguntas, incluyendo si ella sabía. La familia Albrecht. Miraron de cerca. Charlotte se apresuró a negarlo, diciendo que no eran familiares. Declaraba ser un simple ciudadano y dijo que nunca se atrevería a hacerse amigo de los nobles. Rafael se acercó, sospechoso. Si realmente era un simple ciudadano, pensó, entonces su piel estaba demasiado bien. Charlotte no tuvo más remedio que cambiar de tema, haciendo un acto adorablemente tímido cuando le preguntó si su piel realmente era tan delicada. Rafael, incapaz de soportarlo, arrojó su mano a un lado y le dijo que no hablara en ese tono. En su escritorio había una solicitud para una investigación de las antiguas ruinas occidentales. En todo el continente había varias ruinas antiguas que se dice datan de un tiempo antes de la era dinástica. Fueron selladas por la magia antigua, la magia en la entrada convocaba a antiguos monstruos cada vez que detectaba intrusos. Desde la era dinástica, nadie había sido capaz de romper el sello. ¿Quién sería capaz de desbloquear este antiguo milagro? Era un tema de gran interés en todo el continente. En la segunda mitad de la historia original, la mayor de ellas, las antiguas ruinas occidentales, fueron desarrolladas por la fuerza por el emperador, la vida mágica durante esa misión, pero eso había sucedido después del matrimonio de Grace. ¿Por qué comenzaron a investigarlo tan temprano? Le pareció extraño. Rafael también notó la mirada de Charlotte. Con ella a su alrededor, las cosas se volvieron realmente interesantes. Luego le dejaron esperar y ver. Charlotte sintió que estaba muy cerca. Alguien entró y no pudo evitar interrumpirlo. Charlotte pensó que el momento era perfecto y quería disculparse, pero la tomó y le dijo que se quedara y escuchara. Charlotte luchó violentamente. El visitante quería que Charlotte se retirara, pero el gran duque insistió en su decisión. Dijo que le gustaba demasiado a esta persona, que si ella no estaba a su lado, no podía concentrarse. Charlotte decidió seguir adelante y inmediatamente puso de manifiesto su actuación impecable.
dijo que en sus ojos solo había el gran duque, su mirada brillante casi lo abrumó. No tenía idea de lo que realmente pensaba el gran duque, pero sí desempeñaba bien su papel. Al ver la escena, el visitante creyó que los rumores de que le gustaban los hombres eran ciertos y entregó una carta del emperador. Le ordenaron confirmar su contenido y llevarlo a cabo de inmediato. La expresión del gran duque cambió. Es salir a Occidente de inmediato. Ni siquiera una palabra de salud. Ese fue todo el mensaje. No se parecía en absoluto a algo escrito a un verdadero sobrino. El mensajero también trajo un cristal de grabación. El emperador dijo que esperaba con interés resultados importantes de la investigación. Todos sabían que, aunque el emperador perdió a sus padres temprano en su vida, era dotado de su sobrino, y ese sobrino había crecido hasta convertirse en un hombre sobresaliente. Cuando su sobrino regresó victorioso de la guerra, el emperador le había honrado públicamente. Pero ahora estaba enviando a ese mismo sobrino de vuelta al oeste. Esa carta y la imagen registrada expresaron la actitud fría y vigorosa del emperador. Como si estuviera usando un comando despiadado para empujar a su sobrino de nuevo al peligro. Si el gran duque rechazaba la orden, el emperador sospecharía de su lealtad, pero si lo aceptaba, no tendría excusa para evitar la expedición. Al igual que su hermana, al ver que el mensajero estaba a punto de informar a su majestad que el gran duque había aceptado irse al oeste, Charlotte de repente interrumpió y dijo que acababa de recordar algo. Debe haber muchas cosas que necesitaban ser manejadas, significó que el gran duque siguiera su ejemplo, a juzgar por esas palabras. El emperador probablemente no tenía realmente la intención de enviar al gran duque West inmediatamente. Una orden tan vigorosa sugirió que podría estar poniendo a prueba la obediencia del gran duque. El mejor método era desviar la atención del emperador, especialmente ahora que se difundieron los rumores de que el gran duque se había enamorado de un hombre. Y si también se difundiera que rechazaba la expedición porque estaba demasiado enamorado de su subordinado, no solo disminuirían las sospechas del emperador. El gran duque siguió el ejemplo de Charlotte y dijo que explicaría personalmente su decisión a su majestad. Como el mensajero podía ver, estaba un poco ocupado en el momento. El hombre se fue incómodo. Charlotte estaba completamente sin palabras. Él era muy bueno en la actuación. Al mismo tiempo, ella se sorprendió. Había algún escenario adicional del que nunca había sabido. Entonces el gran duque de repente se volvió. Levantó su espada y dijo que su identidad era altamente sospechosa. Su discurso tenía un acento noble. Charlotte no podía seguir ocultándolo. Sentía que esta vez podría morir de verdad. Así que solo podía decir que la razón por la que había entrado en este lugar era porque había alguien que quería proteger. Pero no podía decirle quién era esa persona. Pero ella no era en absoluto el enemigo de su Alteza. Solo quería que confiara en ella. Por una vez, él escuchó. Miró la carta en el escritorio y mencionó lo que había hecho justo ahora. ¿Fue hecho para ganar su favor? Charlotte explicó que no. Solo lo había hecho porque parecía agotado. Por supuesto, lo que Charlotte sentía no era lástima sino preocupación. Pero Charlotte no le gustaba la forma en que hablaba, siempre le recordaba la gracia. Así que ella dijo que podía pedir ayuda a otros, porque él también era humano, una persona común y corriente. Charlotte casi explotó. Su Alteza era simplemente demasiado. Sin importar cómo lo mirara, Charlotte todavía se sentía extraña para él, y en cuanto a la carta, el emperador era muy hábil. Manipulación de las apariencias. Por eso una persona inadecuada podía convertirse en emperador. Incluso si el emperador enviara a su sobrino menor de edad al campo de batalla antes de la ceremonia de cumplimiento de la edad. Nadie se preguntaría si amaba a su sobrino. Aunque no le gustaba recibir ayuda de alguien cuya identidad no podía confirmarlo sin su intervención, el emperador lo habría enviado de nuevo a otra expedición. Consideró que Charlotte era una arrogancia, una pequeña cosa grosera, como todavía no podía confirmar quién era ella. No tenía más remedio que mantenerla a su lado. Estaba limpiando la piscina de cocodrilo. Ahora era hora de entrenamiento, así que nadie estaría aquí. Necesitaba un baño de inmediato. Ya no soportaba el olor. Normalmente, esperaba hasta que todos dormían, y luego entraba a escondidas para usar el lujoso baño privado de la noche. A veces las cosas no eran todas malas. Se sentía increíble. Había pasado mucho tiempo desde que se bañó tan despreocupadamente. Ella realmente deseaba que cada día pudiera ser así. ¿Quién hubiera pensado que en un momento como este, alguien realmente entraría? Charlotte se escondió apresuradamente. Lo urgente ahora era salir antes de ser descubierto. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la persona había desaparecido. Dijo que los extraños no podían entrar en este lugar. Era ella un espía. Era absurdamente fuerte y Charlotte no podía liberarse. No había caballeros femeninos en la residencia del Gran Duque. Charlotte aprovechó la oportunidad y lo golpeó en el agua. Quería ver cuánto agua podía tragar. Luego huyó al cabo. No esperaba que nadie más entrara. ¿Ya había terminado el entrenamiento? Alguien notó un movimiento allí. Alguien sospechaba que era él. No había dónde esconderse. Si la descubrieran aquí, estaba terminada. Charlotte entró en pánico. Pensó que era ella. Entonces Sorrel salió de allí y dijo, eres muy ruidoso. En el momento en que escuchó su nombre, Charlotte se congeló en el shock. En el pasado, había servido en el templo como un caballero santo. Ahora era el vicecomandante del Dragón Negro con su fuerza excepcional y su manera elegante. Era el ídolo de los caballeros. Los rumores de que era el amante del Gran Duque, una vez que se dieron cuenta de que era él, decidieron regresar más tarde y le pidieron educadamente que disfrutara de su baño primero, después se apresuraron a salir.
Charlotte rápidamente cambió de ropa, insistiendo en que no era sospechosa. Sin embargo, él inmediatamente la reconoció como la señorita. Charlotte, ya que ya conocía su identidad, no podía inventar otra excusa. Mientras Charlotte se preocupaba por ser expulsada, dijo que debían hablar de los detalles en otro lugar. Esta era su habitación. Se puso a preguntar por qué había venido aquí. Charlotte no sabía cómo responder. Pero después de descubrir que había violado las reglas militares, ¿por qué todavía le daba la oportunidad de explicar? Dijo que hace unos años, en un torneo de espada, había visto su lucha y su espada había dejado una profunda impresión en él. Así que resultó que la había visto en un torneo, que durante algún tiempo había participado en muchas de esas competiciones, y al mismo tiempo tenía una pregunta. ¿Qué motivo la había llevado a participar en los Caballeros del Dragón Negro? Eso determinaría su castigo. Charlotte sentía que podía confiar en él, así que le dijo la verdad, pero él pensó que no valía la pena correr ese riesgo. Su razón, arriesgarse a dañar las relaciones familiares por eso, le pareció un poco infantil. Charlotte no tenía manera de discutir con lo que dijo, pero para ella, nada importaba más que la felicidad de su hermana, la única razón por la que ella había tomado la espada, así que ella ya estaba dispuesta a dar todo. Dijo que Isen regresaría en 2 meses, eso significaba que hasta entonces, él la vigilaba, esperó que Charlotte se mantuviera como ella. El señor Idris había confirmado su identidad, y como era el superior directo de Isen, con esa conexión, podía devolverle a Isen antes, también podía alejarla en cualquier momento. Sin embargo, incluso le permitió usar un baño privado y la ayudó a enviarle a Joan una carta que había escrito. El entrenamiento se hizo cada vez más duro, apenas tenían fuerzas para levantar una cuchara. Cuando Aaron vio que ella derramaba la sopa, les ordenó que volvieran a aprender los buenos hábitos de la mesa. Después de comer, debían reunirse en la puerta del castillo, no en el campo de entrenamiento. Los extranjeros estaban estrictamente prohibidos aquí, pero en realidad iban a dar la bienvenida a los huéspedes. Luego vino esa voz. Rafael se acercó para recibirlo. Era la princesa Cordelia Cárdenas. En ese momento, junto con los Caballeros del Dragón Negro y la Orden de Caballeros del Marqués Albrecht, había fundado los Caballeros del Cisne Sourin, convirtiéndolos en uno de los 3 caballeros del imperio. La princesa había tratado personalmente de reclutarla, pero Charlotte no tenía intención de abandonar a la familia de Brabante en ese momento, así que declinó educadamente. Su hermana menor, y Charlotte, poco a poco, se había enamorado de su naturaleza audaz y generosa. No tardó mucho en presentar a Cordelia a Grace. Su familia siempre había tenido una buena relación con ella, y se habían convertido en aliados con ideales compartidos. Para el Gran Duque y todos los demás, sería un completo desastre. No importa lo que suceda, tendría que mantener su disfraz. Podría parecer ridícula, pero no le importaba. Rafael se acercó y dijo que solo a los caballeros mayores se les permitía usar cascos. En cualquier caso, tuvo que esperar hasta que la princesa Cordelia pasara antes de quitarla, por lo que solo podía rogarle con sus ojos. Entonces la 4ª princesa del imperio de Cárdenas, la princesa Nidia, escuchó la agitación y se acercó. También fue la primera vez que Charlotte vio su rostro desde tan cerca, lo que le permitió evitar la crisis, y al ver a Charlotte sonreír, Nidia se volvió un poco tímida. Parecía que el entrenamiento de hoy podría haber terminado, pero Aarón dijo que mientras las princesas se quedaran en la finca, debían permanecer con sus superiores directos y llevar a cabo tareas de seguridad. El día siguiente, después del entrenamiento matutino en la residencia del Gran Duque, tendría que actuar junto con su superior. En lugar de ir hacia el oeste, el Gran Duque debía ahora preparar un regalo de cumpleaños que satisfaría al emperador. La expresión del Gran Duque era sombría. Poco a poco estaba comenzando a adaptarse a trabajar junto al Gran Duque, por lo que las cosas no eran demasiado terribles. Pero realmente estaba preocupada por encontrarse con la princesa Cordelia mientras estaba a su lado. Hoy, el Gran Duque había dicho a la princesa Cordelia que tenía algo importante que decir. Había una gran probabilidad de que estuvieran juntos ahora. Ella no podía mantenerse alejada de su superior directo durante demasiado tiempo. Lo único que podía hacer era retrasar tanto como fuera posible. En este punto, ella preferiría estar entrenando. Intentó demasiado cubrir su rostro, se vería aún más sospechosa. ¿Había alguna buena salida de esto? Entonces de repente notó sonidos que venían de lejos. Esperaba que fuera la princesa Cordelia. En cambio, era la 4ª princesa en un lugar tan remoto, y sin que nadie la acompañara, era peligroso. Entonces pensó que podría estar pensando demasiado. Los caballeros de la guardia seguramente se estaban escondiendo en algún lugar cercano. ¿Quién sabía que de repente una persona saldría de detrás de la puerta? Charlotte corrió al instante y se puso delante de la princesa, preguntando si estaba bien. El asesino no tenía miedo de ella en absoluto, no pensaba mucho en una noche de aprendiz. Charlotte le dijo a la princesa que se retirara y esperara un momento, porque había subestimado en gran medida a un caballero dragón negro. Quien quisiera asesinar a la princesa a plena luz del día seguramente moriría si fueran atrapados aquí en la residencia del Gran Duque. Charlotte se acercó y le dijo que ya había tratado con el asesino para poder relajarse. Al ver la sangre en la mano de Charlotte, pensó que la princesa podría estar asustada, justo cuando estaba a punto de disculparse. Por su imprudencia, la princesa tomó su mano,
Pensando que había sido herida y envuelta, la Charlotte había comenzado a dar las gracias cuando Rafael llegó y le dijo que deje de difundir la miseria por ahí. Charlotte tenía la intención de confundirse, pero la princesa Nidia la trajo, diciendo que Charlotte la había salvado. Afortunadamente, Cordelia no lo hizo, solo preguntó si Charlotte estaba herida. Un guardia se acercó en silencio y le dijo a Rafael que estaban listos para interrogar al asesino que había intentado matar a la princesa. Esa noche llegó el reporte del intento fallido de asesinato contra la princesa, y nunca había imaginado que el emperador usaría a su propio hijo de esta manera. El asesino era uno de los guardias de la cuarta princesa, su verdadera identidad era la de un soldado secreto leal solo al emperador. El emperador había enviado a su propio caballero para asesinar a la cuarta princesa y enmarcar a Rafael con el fin de sacudir su posición, y como si por suerte fuera Sasha quien lo hizo. Ese rostro tonto y sonriente de ella, aunque solo pensara que era una persona extraña, todavía no podía determinar su identidad. Sin importar lo que fuese, investigaría la verdad. Al día siguiente en el campo de entrenamiento, todo el mundo estaba emocionado. Solo después de preguntar, Charlotte se enteró de que habían suprimido las noticias del intento de asesinato de la cuarta princesa. Sir Edward se acercó y interrumpió su charla. Hoy, supervisaría el entrenamiento. Charlotte entendió más o menos. Si esa coincidencia no hubiera ocurrido, si la princesa realmente hubiera sido asesinada, entonces el que más probablemente se hubiera beneficiado de ella habría sido el emperador. Charlotte también se dio cuenta de eso. Si usara a su propia hija para forzar al gran duque a una expedición, su plan iba a prosperar. Ella había prometido a Sir Edward mantener un perfil bajo y luego todavía surgieron problemas. Incluso le preocupaba que tal vez hubiera actuado de manera demasiado visible. Pero ahora parece que intervenir era lo correcto. Sir Idris se dirigió a Charlotte y dijo que el gran duque le había ordenado que informara. Una vez que llegó, el gran duque le dijo que limpiara. Charlotte estaba asombrada. Estaba limpiando esa enorme oficina sola. Se opuso firmemente, pero aún así comenzó a limpiar. Pensó que habría algo importante que discutir. Resultó ser. Rafael se inclinó repentinamente y preguntó sobre el camino desde el campo de entrenamiento a la oficina. No requería pasar por el jardín. Entonces, ¿por qué se había quedado en el jardín en lugar de venir directamente a él? ¿Cómo iba a responder que no quería acercarse a la princesa Cordelia? Al ver que ella no contestó, él ya había adivinado lo que estaba pensando, un truco para ganar el favor de la princesa. Le dijo que confesara honestamente. La verdad no era tan seria como él imaginaba, pero él todavía parecía sospechoso. Parecía que tendría que usar esa excusa. Ella dijo que alguien le había pedido que recogiera flores para él y esa persona era Idris. Charlotte arrojó la culpa sobre su cabeza. La miró con sospecha, pero su expresión se alivió un poco. Dijo que a partir de ahora, donde quiera que ella fuera, tenía que informar. Quería saber dónde estaba su Sasha y qué estaba haciendo. Aunque la historia original no lo había descrito en detalle, Charlotte sabía que el Gran Duque y Idris eran muy cercanos, lo cual era un conocimiento común en la sociedad. Antes, cuando Idris había fingido ser el amante del Gran Duque, el varón no había dicho nada. Las princesas volverían al palacio mañana por la mañana. Si Charlotte realmente quería ganarse su favor, entonces no le quedaba tiempo. Charlotte parecía un poco triste, si no fuera por las circunstancias actuales. Podrían haberse reunido y charlado como de costumbre. La expresión de Rafael se oscureció. Charlotte se hundió en una profunda admiración por sí misma. Rafael permaneció sin expresión y preguntó si quería redecorar toda la oficina. De hecho, una hora antes. Las princesas se habían estado preparando para irse. Antes de irse, la cuarta princesa había querido ver a ese caballero una vez más y darle las gracias adecuadas. Charlotte parecía haber ganado completamente el corazón de la cuarta princesa, pero Rafael se había negado directamente. La razón era confidencial y no podía ser contada a ella. En retrospectiva, su reacción había sido un poco excesiva. Había sido una solicitud completamente razonable. ¿Por qué había rechazado la visita de la princesa? Unos días más tarde, Charlotte se había adaptado de nuevo a la vida como Sasha. Mientras estaba entrenando, el gran duque le ordenó que viniera a la sala de recepción. Cuando Charlotte llegó, descubrió que Sir Edward ya estaba allí. Una respuesta al telegrama que ya había querido transmitir a Albrecht. Solo para estar seguro, también había revisado el contenido de nuevo. Eso era lo que Charlotte podía entender. Una vez que salía de aquí, definitivamente tendría que abrazar. Sir Edward mencionó el asunto de que ella le echara la culpa a él. Era realmente difícil trabajar con él. Él también podía entender eso. Charlotte había actuado de esa manera, y al final, Charlotte usó su conocimiento de su situación para limpiar su nombre. Los dos comenzaron a hablar de bañarse, y justo entonces, Rafael entró. Como iba a saber que su relación ya había llegado a un punto en el que podían entrar en los cuartos del otro, Charlotte estaba aterrorizada de que pudiera haber oído algo. Dijo que no había esperado que viniera. Pero todo lo que le importaba a Rafael ahora era porque Charlotte había ido a firmar la habitación de Edward. Edward solo dijo que era un asunto privado, lo que hizo a Rafael aún más difícil. Mientras tanto, Charlotte observó a los dos y sintió que se veían perfectamente juntos, con una sonrisa bastante astuta, puesto que estaban discutiendo por su causa. Decidió que tenía que asumir la responsabilidad por el bien de su relación y tomó voluntariamente la culpa.
Ella cambió su historia y dijo que no tenía más remedio que acercarse al Gran Duque, así que no tenía más remedio que pedir ayuda a Sir Edras. Sir Edras lo aceptó y también admitió su culpa, diciendo que no volvería a suceder. Después de que Charlotte se mantuviera obstinada, Raphael finalmente creyó. Dijo que confiaba en Sir Edras. Tan pronto como se resolvió ese asunto, Raphael dijo que para esta inspección, tanto ella como Sir Edras tenían que acompañar al Gran Duque. Dado que era una buena oportunidad para salir y divertirse, Charlotte sugirió comer juntos, pero Idris dijo que comerían con otros después de que terminara la inspección. La había llevado con él, pero no le había dicho que se quedara cerca de él. Sin embargo, debería estar agradecida de haber sido colocada en el mismo grupo que Idris. No muy lejos, Charlotte oyó repentinamente una voz familiar. Era su instructor. No podía creer que estuviera aquí. Rápidamente se escondió detrás de ella. Sir Idris, entendiendo que Charlotte se había encontrado con alguien que conocía, la protegió. Su instructor pasó por ellos, simplemente tomándolos como una pared. Charlotte estaba un poco conmocionada, pero gracias a él, apenas había escapado al desastre. Pero sus piernas se debilitaron y accidentalmente cayó contra Raphael. Raphael apareció de la nada y le preguntó qué estaban haciendo. Charlotte se levantó para explicar, pero su expresión se oscureció y él le dijo que lo siguiera sin más palabras. La sala de reuniones del Baden Merchants Guild era mucho más grande de lo que Charlotte había esperado. La discusión era sobre un regalo para el cumpleaños del emperador. El Gran Duque exigía que el Gran Duque demostrara su lealtad en el banquete de cumpleaños de este año, por lo que se convocó esta reunión para encontrar una solución. El emperador le había dado 3 opciones. Primero, el Gran Duque podía jurar lealtad al emperador delante de todo el mundo, y segundo, podía entregar el trono. La primera opción estaba claramente destinada a obligar al Gran Duque a su total sumisión al emperador, por lo que no había manera de que él la eligiera. La mina de hierro era vital para el suministro de la Orden de Caballeros. La mina de diamantes rojos tenía un enorme valor potencial debido a su rareza. Desde la perspectiva del Gran Duque, era difícil elegir entre los dos. La verdad es que Charlotte ya tenía una respuesta, pero era incómodo para ella hablar en una situación como esta. Lo encontró bastante extraño. Ella había estado inusualmente callada todo el día. Él siempre había sospechado que Charlotte era una espía enviada por el emperador, por lo que estaba en conflicto. Todavía no había encontrado ninguna prueba de que ella era una espía, y la reunión todavía no había producido ninguna solución. Esta era la primera vez que Charlotte había tenido un conflicto. El Gran Duque estaba pensando tan profundamente, después de ir y venir en su mente, finalmente decidió hablar. Su gracia, entregue la mina de diamantes rojos. En el momento en que abrió la boca, estalló un alboroto. La oposición fue aún más fuerte de lo que esperaba. Raphael dijo a todos que fuera. Charlotte sacó una bolsa y dijo que tenía que renunciar a los diamantes rojos porque pronto los diamantes rojos se volverían tan comunes como los guijarros en el camino. Un comerciante del lejano oriente en un puerto en la parte oriental del continente, en esa gran región minera, se había descubierto repentinamente una enorme cantidad de diamantes rojos. En segundo lugar, había una especie de insecto rojo de 6 patas que vivía en el continente oriental. Los diamantes rojos se formaron a partir de los excrementos de ese insecto, que se mezclaron con el suelo circundante y se cristalizaron bajo la luz solar. Algunas personas pensaron que eso sonaba ridículo, pero no era una mentira. Sabían si llevaban a cabo un experimento. Fue una buena idea, pero había una cosa que no podía entender. ¿Cómo había conseguido esta persona producir esos diamantes rojos exactamente a la derecha? Ella había anticipado desde hace mucho tiempo que algo parecido podría suceder con la piedra preciosa roja. Había obtenido los diamantes de Juana y planeó usarlos para ayudar al Gran Duque en el momento adecuado. Cuando pensó en cómo esta absurda decisión podría afectar el futuro de Isen y su hermana, decidió hablar con audacia y dijo que había llevado esos diamantes para hacer la vida en el ejército un poco más fácil, y tal vez también para complacer al Gran Duque. Además, se organizó un pequeño equipo, incluida ella, para verificar la verdad. Se estableció un sitio de investigación, y en el 7º día después de que comenzara el experimento, incluso aquellos que habían dudado completamente de ella habían cambiado de opinión. Le resultó difícil creer. Esto debería resolver la cuestión del regalo para el emperador, y ella también debería poder despejarse de las sospechas. Charlotte fue generosa y le perdonó de inmediato, pero luego, para sorpresa de todos, se dirigió al Gran Duque y dijo que quería renunciar a su puesto actual. Su terquedad parecía haber causado daño. Como una de las pocas personas más cercanas al Gran Duque, Morris siempre había apoyado a su gracia y a los caballeros del dragón negro. La idea de que su renuncia provocara la ira del Gran Duque, así que rápidamente trató de disuadirlo. Charlotte le dijo que no perdiera el ánimo, todos deberían trabajar juntos y ser leales a su gracia. Si alguien cometiera un error, solo tenían que corregir. Los dos se volvieron para preguntarle su opinión, pero descubrieron que su expresión parecía aterradora, como si estuviera enojado. Entonces los dos comenzaron a pelear de nuevo, en un rincón que no podían ver. El Gran Duque sonrió débilmente, era la primera vez que escuchaba palabras así.
Un mes más tarde, el día del banquete de cumpleaños del emperador, ya había preparado los documentos relativos a la mina. Si no fuera por esa niña, habrían sufrido grandes pérdidas. Para el día en que la noticia se extendió por todo el mercado, si no hubieran investigado la extensión de los diamantes rojos que ya se habían distribuido entre los joyeros del interior, sus pérdidas habrían sido graves. Solo era cuestión de tiempo antes de que los diamantes rojos perdieran su valor. Todavía tenía que hacer algunos preparativos. Hace unos minutos, Charlotte todavía estaba entrenando y ahora se había convertido en eso. Aunque fuera una de las subordinadas del Gran Duque, se suponía que debía hacer si encontrara a alguien que conocía en el banquete del emperador. Charlotte no quería irse, pero insistió en llevarla consigo y, como su compañero, no menos. Dado que su relación con el emperador era pobre y Sorceress había sido dejado atrás para hacerse cargo de su esposa. Charlotte pensó que todo parecía terrible después de verlos, pero, afortunadamente, había una máscara. El Gran Duque Ladavica entró con su compañero. Incluso como Charlotte rara vez había asistido a banquetes, nunca había imaginado que entrar como el compañero del Gran Duque atraería tanta atención. Incluso su hermana estaba allí. Al verla mirar a su alrededor, el Gran Duque pensó que ya estaba asustada y la tranquilizó diciendo que nadie aquí se atrevería a mirar hacia abajo a su pareja, por lo que no necesitaba retroceder. Pensó que estaba nerviosa porque estaba rodeada de nobles, así que simplemente aceptó lo que dijo. A pesar de eso, Charlotte todavía estaba muy tensa, solo esperaba que el banquete terminara rápidamente. Antes de que se diera cuenta, los dos habían pasado por bastante juntos. Mientras tanto, ninguno de los dos ya notó al emperador de arriba, observándolos. Al final, Charlotte estaba agotada, realmente quería que todo terminara pronto. El Gran Duque le dio una palmada en la cabeza y dijo que había trabajado duro. Su Majestad, se iban a encontrar. Charlotte se quedó parado allí, enrojeciendo un poco, se fue a su habitación a descansar. Evitar rostros familiares ya la había agotado, pero solo ver a su hermana ya había sido suficiente para ella. Luego de repente sucedió algo fuera de la ventana. En tanto, el Gran Duque estaba de regreso, Romeo estaba furioso, quería la mina, y ahora debía negarse solo para retrasar un tiempo. Lo disgustaba. Al oír eso, el Gran Duque le dijo que dejara de hablar. No podía creer lo que veía. Alguien había entrado en la habitación y había indicios de una fuga apresurada antes de que las cosas se pusieran en orden, lo que significaba que Sasha, que había estado en la habitación, también podría haber sufrido un desastre. En la habitación, sus ojos cambiaron. Alguien había tocado sus cosas. Afuera, Charlotte estaba golpeando a un asesino. Ella era una de las personas de confianza del Gran Duque. Ese tonto se había apresurado a ella sin siquiera saber quién era. Charlotte le dijo que se arrepintiera ante el Gran Duque. No esperaba que El Gran Duque estaba preocupado por su palma herida. Era solo una vieja herida que se había abierto de nuevo. Sin embargo, él usaba esa expresión. Nadie esperaba que el Gran Duque lo pateara en la cara. Charlotte había trabajado duro para dejarlo vivo. No podía morir de esa manera. Desde el principio, el Gran Duque había hablado solo en preocupación por Charlotte. Incluso quería que Charlotte se quitara la ropa para poder revisar sus heridas. Mientras los dos estaban discutiendo, inesperadamente, la cuarta princesa les preguntó qué estaban haciendo. En la habitación de la princesa Cordelia Cardin en el Palacio Imperial, el destino los reunió de nuevo. Había querido agradecer adecuadamente a Charlotte, pero también la encontró bastante extraña. Charlotte llevaba una máscara, y su explicación era que temía que su aspecto feo pudiera ofender a las princesas, y en el momento en que se encontró con la cuarta princesa, se había puesto la máscara deprisa por si acaso. Charlotte pensó que podría irse rápidamente, pero el Gran Duque aceptó la invitación de la princesa e incluso trajo a Charlotte. La princesa le expresó su agradecimiento a Charlotte, y Charlotte rápidamente dijo que no era nada. Charlotte no lo había hecho por recompensa, ni había pedido nada a cambio. La princesa estaba contenta con su humildad y quería otorgarle un título en nombre de hacer de ella un verdadero caballero y que se uniera a su orden de caballeros. Charlotte se sorprendió, mientras que el Gran Duque se molestó ligeramente. ¿Qué quería decir la princesa al casar a alguien justo delante de él? La princesa respondió sin preocupación que Charlotte todavía era solo un aprendiz caballero. La reclutó, pero tenía una identidad oculta, y si se uniera, su plan para conocer a Isen también caería. Este era el título más alto que Charlotte podía esperar razonablemente recibir, y ella también podría convertirse en un verdadero caballero. Rechazarlo solo haría que las cosas parecieran más extrañas. Era una de las famosas líneas de Naritten de la segunda mitad de la historia original. No solo expresó lealtad, sino que también fue una línea icónica. La de la princesa Cardin no persistió y pronto la dejó ir. Se había resuelto, y ella finalmente respiró un suspiro de alivio. Sin embargo, el Gran Duque todavía decía que nunca había causado problemas. Cuando estaban a punto de despedirse, la princesa le recordó que la presión que su padre estaba ejerciendo sobre él se había fortalecido últimamente. El Gran Duque respondió que no iba a estar de su lado. Todos querían más de él, y él estaba cansado de ello. Después de salir, encontró a Charlotte esperando por él afuera, justo ahora. La razón por la que se había negado era que quería quedarse al lado del Gran Duque. Eso le agradó considerablemente, llevarla al banquete de esta manera sincera. Unos días más tarde,
Una carta estaba sobre una mesa en el estado de Brabanda, que hablaba de la falta de su hermana y de las cosas que habían sucedido recientemente, e incluso mencionaba cómo alguien se había reído de ella por tener leche en los labios mientras comía. Al recibir la carta, la señorita Grace sonrió. El mayordomo se preguntó si debían llamar a la joven de vuelta, ya que era hora de discutir el compromiso, pero Grace dijo que no todavía. Desde que apoyó a la princesa Cordelia, la presión sobre ella solo había aumentado. El compromiso era solo una parte de ella. El suegro del emperador y el control de la situación política, estaba aislando a la princesa Cordelia con el fin de hacerla el primer príncipe emperador. Una de las formas en que estaba aislando a la princesa era a través de un compromiso con la familia Brabanda, sus partidarios más fuertes, de arriba a abajo. La familia había comenzado rápidamente a sentir la presión del duque Hermann, no tenía otra opción, solo esperaba que Sasha no se enterara de este lío y volviera a casa más tarde, para que pudiera sonreír sin preocupaciones por un día más. Antes de que se dieran cuenta, el verano había llegado. Charlotte se esforzó impotentemente a pie durante un día entero y ahora tuvo que levantar una tienda de campaña de inmediato. La carga de entrenamiento era intensa. Este sitio de entrenamiento estaba cerca de la residencia del Gran Duque. Excepcionalmente, incluso la clase de comandantes había participado, realizando sesiones de entrenamiento uno a uno, y debido a que su propio superior, el Gran Duque, estaba ocupado, ella se entrenaría con sorerras. Antes de comenzar el entrenamiento, le dijo a Charlotte que se bañara primero. En un momento como este, no dejaría que nadie se acercara. Naturalmente, eso era exactamente lo que Charlotte quería. Justo cuando ella estaba a punto de quitarse la ropa, una ola de aire azul pasó a su lado. Era el propio Gran Duque. En este mundo, el maná era una fuerza invisible de la naturaleza. Solo aquellos que habían sufrido un gran sufrimiento podían dominarlo en última instancia. Entre ellos, aquellos que podían incluso controlar el maná y la naturaleza misma se llamaban maestros dolorosos. El hombre que se convirtió en su propio. El Gran Duque, con una expresión hostil, se disculpó con Charlotte. Parecía que se había asustado y pensaba que necesitaba más entrenamiento. Le dijo a Idris que regresara primero. Él mismo enseñaría a Charlotte. Los dos hombres se volvieron extraños. Los dos de ellos en realidad comenzaron a discutir sobre quién le enseñaría. La tensión aumentó al instante. Charlotte sospechaba seriamente que el Gran Duque estaba celoso de los grandes duques, así que dijo que quería recibir instrucciones del Gran Duque también. Después de que Idris se fue, solo quedaron los dos. Charlotte le pidió que continuara enseñándola, no mucho tiempo antes. Había escuchado un gran alboroto afuera y solo entonces se enteró de que el ruido había venido de los campos de entrenamiento del caballero aprendiz. Desde lejos, había visto a Charlotte entrenando. Cuando ese tipo se involucraba, ella siempre terminaba haciendo algo inútil. Los dos parecían haberlo irritado. Se llevó a Charlotte. En el momento en que se quitó la ropa, Charlotte cerró rápidamente los ojos. Todo había ocurrido demasiado de repente. Quería bañarse primero. Le dijo a Charlotte que se quedara cerca. Estando detrás de él, Charlotte vio que su cuerpo estaba muerto. No se parecían a las marcas dejadas por la guerra, sino más bien a las consecuencias de la tortura. Charlotte sospechaba que habían sido causadas por sus esfuerzos por recuperar el poder. Mirando esas heridas, se preguntó si habían herido terriblemente, ya que deben haber dejado recuerdos tan profundos. El Gran Duque le dijo que se acercara, luego le salpicó agua en la cara. Como resultado, Charlotte perdió el pie y cayó directamente en su baño. El Gran Duque dijo con frío que no necesitaba a nadie para ayudarlo a bañarse. Charlotte se apresuró a salir. Ambos se sintieron. Al día siguiente, Charlotte no había dormido toda la noche a causa de lo ocurrido. Cuando se enteró de que el instructor de hoy sería Idris, estaba encantada. Después de todo, lo ocurrido hizo que enfrentarse al Gran Duque de nuevo fuera demasiado embarazoso. Viendo que Charlotte parecía apasionada, él dijo que tenía buenas noticias para ella. El regreso de Isen había sido trasladado. Charlotte estaba muy alegre. Finalmente podía respirar de nuevo. Lo primero que haría después de ver a Isen era pedirle que convenciera a su hermano. Iría a buscar a Grace inmediatamente. Si eso sucediera y Grace cancelaba la boda, Isen la convenció, y luego la misión de Charlotte sería completa. Su hermana siempre puso a Charlotte y a la familia en primer lugar, así que si ella había aceptado el matrimonio, debía haber una razón. Idris le preguntó qué planeaba hacer después. Dijo que regresaría a Bourbon. Edward sugirió que, una vez que llegara a la residencia del Gran Duque, sería mucho más difícil, pero Charlotte estaba preocupada de que le causara problemas. Idris dijo que estaba bien. Después de que alguien la buscara más tarde, pasarían varios meses y a los miembros no se les permitía salir. Dejar la orden. La seguridad también se haría más estricta. Por supuesto, él solo estaba bromeando. Cuando llegara el momento, autorizaría su salida. Charlotte le preguntó por qué la estaba ayudando. Solo dijo que era por capricho. Esta sería su última sesión de entrenamiento, así que quería enseñarle algunas cosas. Al final, Charlotte estaba completamente agotada. Nunca había esperado que fuera tan intenso. Mañana, sin duda, la golpearía por todas partes. Estaba tan cansada que ni siquiera se dio cuenta cuando el Gran Duque se sentó a su lado. Romeo solo pensó que estaba exagerando. El Gran Duque comentó que, dado que solo comía verduras, no es de extrañar que fuera tan ligera. El momento en que Charlotte volvió a pensar en ayer, apenas pudo soportarlo. Pensó que se iría tan pronto como terminara de comer. Pero de repente el suelo afuera tembló. Fue un deslizamiento de tierra. Todos se escondían debajo de la mesa. Una vez que el temblor se detuvo, ella se arrastró hacia afuera. Parecía que la carretera occidental se había derrumbado debido al deslizamiento de tierra. No hubo heridos, pero los caballeros que regresaban desde el oeste tendrían que hacer un desvío y se retrasarían una semana. No había ayuda para ello. Debían despejar el área de inmediato. Mirando el montón de piedras delante de ella, Charlotte no tenía ni idea de cuándo se terminaría el trabajo, pero cuando pensó en Isen que venía del otro lado, su motivación volvió. Mientras Charlotte estaba trabajando, escuchó a dos hombres chismeando cerca, hablando mal de Isen. Se aferraron a una nobleza y que la familia Brabante era lamentable. Charlotte inmediatamente se acercó a ellos y exigió una disculpa. Los dos eran extremadamente despreciables. ¿Por qué deberían disculparse?
Aunque era un simple ciudadano, Isen era un caballero de alto rango, incluso había promovido a uno de ellos y era su superior, incluso pensaban que Charlotte había sido seducida por Isen. Los dos lados estaban a punto de comenzar a pelear cuando el Gran Duque apareció inesperadamente, preguntando qué estaba pasando. Los dos hombres les saludaron. Charlotte no quería que la viera así, estaba a punto de sacar su espada. Después de escuchar lo sucedido, el Gran Duque ordenó a Charlotte quedarse sola y despejar las rocas. Charlotte quería decir algo, pero su mirada helada la asustó. Fue la primera vez que vio una expresión tan fría en su rostro, aunque desafiar a un superior estaba mal. Ellos también habían insultado a Isen y él también era su superior. ¿Por qué era ella la única que estaba siendo castigada? Su corazón estaba lleno de resentimiento, solo quería ver a Isen y contarle sobre la difícil situación de Grace, sin darse cuenta de que ya había pasado por tanto y se había acostumbrado a esta vida. Idris dijo que Isen llegaría a los campos de entrenamiento mañana, como no estarían muy lejos, ella podría ir a buscarlo, aunque el hecho mismo de que los dos se reunieran era un problema. Una vez que se le ocurrió el pensamiento, actuó de inmediato. El Gran Duque, desde lejos, lo observaba todo. Antes, había escuchado rumores recientemente sobre ese tipo alrededor del Gran Duque. Romeo le había advertido que prestara atención. Quería ver exactamente lo que Charlotte iba a hacer. No esperaba que reaccionara tan fuertemente al nombre Is. Era esa la verdadera cara de Sasha. Decidió seguir a Charlotte. De esa manera, aprendería las respuestas a todas sus preguntas. Charlotte finalmente había encontrado el lugar, según lo que recordaba. Debería estar aquí como explorador en lugar de quedarse en el campamento principal. Ella estaba un poco nerviosa y lo hizo. No sabía lo que diría una vez que se conocieron de verdad, a diferencia de la severidad de Grace. Podría ser más suave. Antes de que ella se diera cuenta, una espada ya estaba en su cuello. Isen se quedó detrás de ella y exigió que supiera quién era. Le dijo que se diera la vuelta. En el momento en que vio la cara de Charlotte, estaba sorprendido. La reconoció de un vistazo, se acercó y le preguntó cómo había llegado hasta aquí, porque su rostro estaba sucio y porque su cabello era más corto, y finalmente lo había encontrado. Decía que ahora estaba a salvo, su determinación se desplomó y las lágrimas se derramaron por su rostro. El Gran Duque la había seguido hasta allí, se preguntó exactamente qué había estado pensando. Tanto había pasado con Sasha durante este tiempo. Charlotte quería que Isen devolviera un Brabant con ella. Grace lo necesitaba. Ella no permitiría que Grace se casara con el Duque Herman. El compromiso solo se anunciaría después del Festival de la Cosecha, por lo que todavía había tiempo, siempre y cuando pudiera persuadir a Grace. Pero después de escucharla, Isen se negó y dijo que este compromiso era lo que Grace quería. Charlotte se enfadó al oír eso. ¿Le estaba diciendo que solo mirara mientras su hermana se infelicía? Como miembro de la familia Brabant, quería proteger tanto a su hermana como a su familia. Isen se alegró profundamente al oír eso. Luego comenzó a explicar que no querían que la princesa mayor tuviera el poder militar sola, porque como Grace el Gran Duque se mantuvo neutral en el asunto de la sucesión imperial, querían usar Brabant para evitar que el marqués Albrecht apoyara a la princesa mayor. Para Grace, que se había convertido en cabeza de familia a una edad tan temprana, no había manera de que pudiera rechazar tal propuesta. Querían usar a su hermana para equilibrar el poder militar. Estaba tratando de convertir esta crisis en una oportunidad para informar los movimientos del primer príncipe. Para la princesa mayor, Grace no era el tipo que soportaba la humillación y los compromisos, no había renunciado a encontrar a la persona verdaderamente capaz de llevar adelante el imperio. Charlotte preguntó si, ante tales circunstancias, tenía la intención de renunciar a Grace, y luego explicó por qué lo había hecho. Sin riqueza ni poder, no podía proteger a Grace. Quería convertirse en la espada de Grace. Se había unido a la orden de caballeros por esa misma razón. Para convertirse en el guardia del conde, necesitaba una cierta posición. El Gran Duque promovería a subordinados que ganaran el mérito. En cualquier caso, Isen protegería rápidamente a Grace y nunca la abandonaría. Charlotte finalmente lo entendió. Así que Isen se había embarcado en esta expedición para obtener el poder necesario para proteger a su hermana. Esto era lo que nunca había aprendido de una novela, y Grace había querido proteger a Charlotte manteniéndolo. Sin embargo, Charlotte todavía quería ayudar a su hermana, así que le pidió a Isen que volviera a hablar con Grace, creyendo que Grace entendería sus sentimientos. Oyó algún tipo de movimiento. Dijo que tenía que regresar ahora y le dijo a Charlotte que regresara también. Si seguía el pequeño camino por delante, podría evitar a los caballeros. Luego se reunirían de nuevo en Brabant. Idris la había ayudado mucho. Así que tuvo que agradecerle en nombre de Isen. Ahora Charlotte debería regresar a Brabant. Ya había decidido lo que tenía que hacer. Necesitaba tener una conversación adecuada con Grace y se aseguraría de que Isen regresara vivo. Por ahora, primero tenía que regresar al lado de su hermana, pero luego, debido al deslizamiento de tierra, casi cayó en un pozo por accidente. Afortunadamente, el Gran Duque apareció justo a tiempo. Al final, la rama que soportaba su peso cedió, y ambos cayeron. Cuando Charlotte se despertó de nuevo, el Gran Duque todavía la estaba protegiendo. Afortunadamente, no estaba muerto, puesto que era un maestro de espada. Debería recuperarse rápidamente, y tal vez esto también fue un error. Tal vez ella pudiera regresar a Brabant. Mientras los demás estaban buscando al Gran Duque y a Sasha, el tiempo estaba empeorando y tenían que encontrarlos lo antes posible. Pero el deslizamiento de tierra había enterrado todos los rastros. Idris encontró a Isen y le preguntó a dónde habían ido, dónde fue el último lugar donde los había visto. Mientras tanto, Charlotte estaba ayudando a vendejar al Gran Duque. Isen la había vendado así antes, pero esta vez no estaba segura de si lo estaba haciendo correctamente. Tuvieron que regresar a la residencia del Gran Duque para recibir tratamiento. No podía simplemente abandonar al Gran Duque después de que se lesionara por su culpa, así que lo vendó antes de irse. ¿Pero por qué apareció allí el Gran Duque en primer lugar?
La seguía desde el campo de entrenamiento. Si eso fuera cierto, entonces podría haberla visto junto a Aizen. Una vez que se despertó, ella tendría que observar su expresión cuidadosamente, y en ese momento se dio cuenta de que el vendaje parecía suelto, así que extendió la mano para apretar. No había esperado que el Gran Duque se despertara en ese momento y le preguntara qué estaba haciendo. Tomar libertades con alguien mientras estaba inconsciente era difícilmente apropiado. Charlotte dijo que simplemente lo estaba tratando de acuerdo con los principios más básicos de decencia, pero el Gran Duque no creía. Ahora tenían que encontrar una salida. Miró a su alrededor. Parecía que era su única salida posible. El acantilado parecía casi una pendiente vertical. No creía que pudieran subirlo. Y ahora estaba lloviendo por encima de ellos. Lo único que podían hacer era esperar que Idris y Romeo los encontraran y oraran para que el agua de lluvia no se filtrara en el acantilado y causara su derrumbe. El Gran Duque se había despertado antes que Sasha. Su hombro estaba herido y sería muy difícil enviar a una persona inconsciente primero. No tenía más remedio que esperar a que esta persona problemática se despertara. Estaba aliviado de que ella misma no se hubiera herido. Había caído del acantilado para salvar. No solo había salido del grupo sin permiso, sino que también había desconcertado a un caballero de alto rango e incluso había intentado huir. Todo se sintió absurdo, y por eso perdió el mejor momento para despertarse. Su vendaje era horrible, y cuando oyó que llamaba a su hermano Isen, supo que era una mujer. Entonces, de repente, todo su extraño comportamiento anterior tenía sentido. Se había disfrazado y ingresado a la orden de caballeros muy probablemente solo para conocer a ese hombre. Y una vez había dicho que había alguien a quien quería proteger. ¿Podría ser esa persona Isen? El Gran Duque dijo que era solo una coincidencia, que nunca había esperado encontrar a un desertor allí, que más tarde dejaría que todos vieran lo que pasó con los desertores, que Charlotte solo le había agradecido por salvarle la vida cuando se desplomó, que los ojos del Gran Duque se abrieron. Él le recordó ese incidente. Ella parecía tener fiebre. Si él hubiera sabido que las cosas iban a salir así, debería haberse ido antes. Esta chica le estaba haciendo recordar ese incidente de nuevo. Cuanto más tiempo se prolongara esto, peor empeoraría su condición. Si esto continuara, podría arrepentirse de verdad. Afortunadamente, Idris y los demás los encontraron, pero cuando Idris llamó el nombre de Charlotte, lo irritó. Pronto salió el Gran Duque. Idris estaba preocupado por las heridas de Sasha, pero el Gran Duque dijo que estaba bien y ni siquiera lo dejaría mirar. No lo haría. 3 años antes, había habido un torneo de espada aquí. Había sido muy ruidoso. Una princesa le había dicho que viniera, y luego vio a Sasha abajo. La princesa había querido mostrar a aquellos caballeros que solo sabían ondear alrededor de las aburridas técnicas de espada que la espada podría ser tan alegre y libre. Le ordenó a sus subordinados que reunieran a los caballeros y le dijo a Aizen que regresara primero. Cuando el Gran Duque puso a Sasha a la muerte, un caballero se acercó y dijo que tenía algo que informar. La expresión del Gran Duque se volvió fea. Parecía que los caballeros aprendices se habían vuelto cada vez más ignorantes de los límites en estos días. Aunque asustados, el caballero le contó lo que había visto ese día. No mucho después de que Sasha se convirtiera en caballero aprendiz, la había visto bañándose en secreto sola, la había seguido para echar un vistazo, pero antes de terminar de hablar, un cuchillo le pasó por la mejilla. El Gran Duque le dijo que no necesitaba decir más. El caballero estaba tan asustado que huyó de inmediato, entendiendo que el Gran Duque ya sabía que corría. Ya habían pasado 2 semanas desde que regresaron del entrenamiento. Desde que Charlotte se desmoronó por enfermedad, el entrenamiento tuvo que suspenderse para ella durante ese tiempo. Recibió información de que la familia imperial estaba comprando flores en grandes cantidades. El festival de verano estaba casi aquí. La familia imperial compró flores cada vez. El problema era que las flores que habían pedido eran lirios blancos, la flor que simbolizaba un matrimonio real. Para su sorpresa, involucraba al Gran Duque. Su tío dijo que era confidencial y que él debía irse primero. Charlotte preguntó a Aizen al respecto. En verdad, el emperador estaba organizando una boda entre el Gran Duque y Olivia, la hija de un marqués de una de las facciones aliadas con la familia Hermon. Sasha dijo con entusiasmo que el emperador estaba organizando una boda entre el Gran Duque y Olivia, la hija de un marqués de una de las facciones aliadas con la familia Hermon. El Gran Duque había dicho que no tenía interés en la lucha de sucesión, por lo que debería poder rechazarla, pero su gracia no podía rechazar las órdenes del emperador de una forma u otra. El emperador tenía algo que el Gran Duque absolutamente tenía que recuperar. En cuanto a lo que era, Aizen no podía decir. También no quería que Sasha se involucrara demasiado en el conflicto imperial. En poco tiempo, las noches que llegaban al festival de verano despertarían disturbios, por lo que debían planear cómo escapar, porque Charlotte se había herido durante el entrenamiento. Se había perdido la oportunidad anterior de escapar, pero esta vez, Aizen definitivamente la enviaría a su casa. El Gran Duque, su padre, estaba implorando la persona que estaba delante de él para ahorrarle. Pero él no lo mataría, sino que, por el contrario, regresaría cada año de su misión que había soportado bajo sus manos a su querido sobrino. Para reconocer a quien lo había salvado, por fin había crecido. En un mareo, preguntó dónde estaba el cuerpo de su padre. El hombre dijo que no podía recordar, pero si el príncipe seguía obedeciendo sus órdenes antes, recordaría lo suficientemente pronto. El Gran Duque se despertó del sueño. Cada verano. Tenían el mismo sueño. Obligaron a su gracia, el Gran Duque, a hacer frente a los problemas causados con la Alianza Sur por la construcción de la presa Colijo. Fue realmente demasiado. Algunos aconsejaron al Gran Duque que renunciara al cuerpo. Ya había hecho más que suficiente. Él también quería renunciar. Pero ese era su padre. Estaban recopilando información sobre el cuerpo, y un día encontrarían una pista. Por ahora, tenían que encontrar una manera de resolver la alianza matrimonial primero. La reunión de hoy no parecía prometedora, y también había Sasha, que tenía que regresar antes del festival nocturno de verano. Cada vez que Grace le preguntaba por Sasha, lo ponía en una posición incómoda. Su Alteza Rian vino a saludar a su tío, que había pasado mucho tiempo desde que se habían visto. Aunque su padre era el encargado de su educación,
Joan no le gustaba, porque le gustaba Sasha. En cambio quería mantenerlo bajo control. Inquirió sobre la situación de Sasha, un compromiso. El hecho de que a su nieto le gustara Sasha era verdaderamente absurdo. Al enterarse de que ella regresaría antes del festival nocturno de verano, estaba encantada. Imaginando una reunión con esa joven después de tanto tiempo. ¿Por qué Charlotte tuvo que quedarse atrapada en el palacio de esta manera en lugar de disfrutarlo? Originalmente, había planeado ir a casa mientras el gran duque estaba en el palacio. Pero el plan de escape que había hecho con el hermano Vincent había fallado. ¿Y qué pasaba con esas extrañas condiciones para salir? Si violaba ni siquiera una de ellas, estaría muerta. Sin embargo, ahora que el gran duque se había ido, ella había intentado escapar cuando un sombrero la golpeó en la cabeza desde arriba. Mirando hacia arriba, vio que era Su Alteza la princesa. Se sintió terriblemente grosera por lo que acababa de pasar. Cuando la princesa supo que Charlotte no asistiría al banquete de la noche, parecía bastante decepcionada. La princesa no tenía pareja de baile, una princesa tan delicada, y todavía tenía que preocuparse por algo así, era realmente preocupante. Charlotte prometió que una vez que se hubiera ganado el título de caballero, definitivamente invitaría a Su Alteza a bailar. La cuarta princesa se alegró mucho al oír eso y dijo que sería mejor no asistir a este banquete después de todo. Había oído que recientemente habían llegado muchos invitados del sur, y el ambiente en el palacio no era muy bueno, parecían haber problemas diplomáticos, y a juzgar por las noticias que había oído en el palacio interior, la situación no parecía optimista. El último día de la fiesta de la noche de verano, cuando muchas personas se reunirían, Isen arriesgaría su vida a la muerte. Al final, tanto los enviados como los nobles se sentirían movidos por sus acciones y persuadirían al emperador a retirar el plan para construir la presa. Cuanto más se acercaba a ese gran acontecimiento de la historia original, más ansiosa se volvía Charlotte. Si pudiera cambiar la opinión de la Alianza del Mar, entonces el hermano Isen no tendría que reafirmarse con el emperador, necesitaba ponerse en contacto con ellos. Cuando trataba con ellos, parecería que Charlotte sería mejor, pero si quería detener al hermano Isen, parecía que no podría regresar todavía, pero no había nada que se pudiera hacer al respecto, y entonces de repente oyó la voz de su hermano. Los dos estaban discutiendo su situación, preocupados de que pudiera haber caído en algún tipo de dificultad. Su hermana se había vuelto más delgada que antes. Charlotte se dijo a sí misma que regresaría tan pronto como terminara el festival. Si su tío estuviera aquí, entonces Joan también estaría aquí. Ella tenía que encontrarlo en el lado del Gran Duque. Su horario ya había terminado. Él quería volver a sus habitaciones y descansar un poco. Preocupado de que Sasha pudiera aburrirse, planeó traerle una pequeña recompensa. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Sasha furtivamente y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Charlotte ya había pedido ayuda a Joan. Lo único que quedaba era regresar antes, pero su pie izquierdo la agarró a la derecha y ella solo evitó caer porque el Gran Duque la agarró. El Gran Duque exigió saber lo que estaba haciendo, sintiéndose culpable. Charlotte dijo que solo había estado pidiendo direcciones. Cuando regresaron, la pateó a la habitación e instruyó a los guardias a vigilar. Aunque su comportamiento era imprudente, él era extremadamente indulgente hacia ella. En cuanto a los que se habían burlado del caballero Isen antes, el Gran Duque declaró que habían violado la disciplina militar y después del entrenamiento terminado, los despojó de sus puestos frente a todo el mundo. Duque había intervenido porque su propio subordinado había sido despreciado. En cualquier caso, Charlotte fue increíblemente afortunada. Si esa era realmente la razón, entonces realmente estaba cruzando una línea. Cuando el Gran Duque regresó, encontró la atmósfera extrañamente incómoda. Asumió que estas personas habían venido a molestar a Charlotte. Los dos se escaparon rápidamente. ¿En realidad los caballeros despedidos fueron expulsados por ella? El Gran Duque dijo que no necesitaba nada de eso mientras estaban en el palacio. Ella debía quedarse tranquila en su propia habitación. Al día siguiente, Joan tenía un terrible dolor de cabeza. Realmente había venido. Había puesto la ropa en el vestuario de allá. Después de hablar con su abuela, todo había ido bien. La gente del sur era extremadamente cautelosa con los imperios. Comparado con el joven marqués, sería mucho más fácil para una joven dama acercarse a ellos. Joanna sugirió que también podría aprovechar la oportunidad para escapar, pero Charlotte dijo que no. Si el Gran Duque la despreciaba, tendría un grave impacto en Brabant. En este momento, haciendo todo lo posible para rechazar el matrimonio, a este ritmo, debería haber un resultado antes de que finalice el festival nocturno de verano. Ahora era hora de que Charlotte hiciera su movimiento. Ella apareció en el banquete. Tiene que reunirse con la gente de la alianza rápidamente y regresar a su habitación antes de que regrese el Gran Duque. Muchos estaban preocupados porque dijo que había ido al sur. Si no hubiera visto con sus propios ojos cómo el emperador trataba al Gran Duque, nunca habría dudado de que el emperador era realmente un gobernante sabio. Charlotte pensó en sí misma que necesitaba escaparse rápidamente. Las señoras nobles dijeron que poder ver al Gran Duque Ladavica aquí era un golpe de suerte. Todo el mundo hablaba muy bien del Gran Duque. Luego su hermana mayor se acercó y él se había ido. Sin protestar ni quejarse, se preguntó si podría haber estado enfadado. Por eso había mantenido contacto con él a través de cartas todo este tiempo, justo cuando Charlotte pensó que iba a ser golpeada. Resultó que su hermana solo quería abrazarla. Charlotte se arrojó en la habitación de su hermana. Escuchando eso, Rex se sintió muy feliz, pero también esperaba que su hermana pudiera ser feliz. Charlotte pensó que saludaría rápidamente a todos y luego regresaría a su habitación. Pero había mentido a su hermana y había perdido demasiado tiempo. La figura de Charlotte fue descubierta por el Gran Duque que pasaba. Se encontró un poco preocupado por el hecho de que esa persona tenía el pelo rosa. Cuando el Gran Duque abrió la puerta,
vio a Sasha en su habitación. Sasha dijo que había venido a cantarle al Gran Duque una canción de cuna. El Gran Duque le preguntó si había visto a una mujer de cabello rosa. Sasha dijo que no. En verdad, estaba asustada por dentro. El Gran Duque se levantó y dijo que iba a lavarse, diciéndole a Sasha que se preparara para cantar la canción de cuna, así que Charlotte comenzó a cantar junto a él. Ayer había dicho que no necesitaba una canción de cuna, pero ahora de repente quería escuchar. Parecía más cansado de lo habitual. Charlotte había alcanzado la meta. Era cierto que había muy poco que podía hacer a su antojo. Sus subordinados lo seguían casi ciegamente. Un hombre como él parecía impresionante a los ojos del emperador, pero al final era solo un hombre impotente que ni siquiera podía servir a su propio padre. Aún así, realizó un funeral para él. Incluso el Gran Duque tenía un lado tan frágil. Charlotte le dijo que había trabajado duro y que todo iba a mejorar. Deseó a su gracia sueños dulces hasta que nunca había esperado despertar en la cama del Gran Duque. Joan parecía bastante indefensa. ¿Por qué no se vestía como siempre, y en su lugar vestía ropa que no se ajustaba a su estilo? Joan no quería quedarse aquí, pero Charlotte todavía quería que se quedara un poco más. Luego llegó el primer príncipe. La desgracia de Grace había comenzado con la lucha de poder entre el primer príncipe y la primera princesa, así que Charlotte lo hizo. Pero debido a su fragilidad de salud, le resultaba difícil odiar verdaderamente al primer príncipe. Cuando el primer príncipe la alababa, siempre pensaba que estaba a punto de desmoronarse de una enfermedad. Si algo le ocurriera a su Alteza delante de ella, podría hacerle daño a su hermana, por lo que ella lo observaría cuidadosamente. Para agradecerle su preocupación, el príncipe quería ofrecerle su primer baile. Bailando su primer baile con su pareja habitual, Joan simplemente se marchó ante esa presión. Ahora mismo quería algo de paz y tranquilidad, ya que era difícil rechazar la petición del primer príncipe. Charlotte decidió bailar solo por un corto tiempo y luego escapar. Cuando el primer príncipe la elogió una vez más, Charlotte lo colocó directamente en una camilla. Esa acción llamó la atención de muchos espectadores. La gente a su alrededor estaba llena de elogios a Charlotte. Parecía que la señorita Charlotte era especialmente dotada en medicina. En ese momento, ella tenía un mal presentimiento. Las cosas parecían haberse complicado. En realidad había bailado con el príncipe. Para calmar su corazón herido, Joan se sentó sola en una esquina. Charlotte fue a buscarle algo para comer. De pronto, alguien del sur se acercó primero a ella. Se llamaba Sam. ¿No era ese el representante de la delegación del sur? Su padre estaba profundamente dedicado a la educación, especialmente a la educación lingüística, por lo que ella también podía hablar. Charlotte y el primer príncipe como verdaderamente hermosos y dijeron que también tenía una alta habilidad en medicina. El primer príncipe tuvo suerte de tener a alguien como ella. Aunque Charlotte no entendía por qué la gente del sur pensaba tan bien de la familia imperial, incluso si la persona allí tenía el primer príncipe, ella todavía habría ayudado, porque ese era el espíritu de la familia Brabante, y entonces una voz familiar vino de lejos. El gran duque había llegado, y si los dos se encontraran, sería un desastre, así que ella solo podía apresurarse. Esta es la puerta que estaba justo delante de ella. Simón le agarró la muñeca y le dijo que esperaría el día en que devolviera su abrigo. Al ver al gran duque acercarse cada vez más, Charlotte dijo que lo haría, y luego se marchó rápidamente. El gran duque se acercó y preguntó quién era esa joven. Simón dijo que no lo sabía. Dentro del Palacio Rouge, nadie esperaba que el gran duque Ladavica viniera personalmente y les advirtiera. La lealtad del gran duque al emperador era conocida en todo el continente, por el bien de su propia autoridad. El emperador le había otorgado al gran duque el título de héroe de guerra, y su influencia, para las ambiciones del emperador, se había convertido voluntariamente en un sacrificio, un héroe encadenado en cadenas, pero ellos absolutamente no podían retirarse. Si se completara la presa, perderían el control de la fuente de agua y enfrentarían una escasez de agua potable. Afortunadamente, ella parecía más fácil de acercarse de lo esperado. Durante generaciones, la familia Brabant había disfrutado de la confianza tanto de la gente del imperio como de la familia imperial. El actual conde Brabant estaba estrechamente ligado a los reales. Asegurar su apoyo cambiaría la situación política. Su hija era amable hacia el sur y parecía ser muy hábil en medicina. Tal vez pudiera curar la enfermedad de Salomón, y también necesitaban encontrar a alguien que pudiera curar la misteriosa enfermedad que afligía a Salomón, el primer líder de la Federación Sur. Solomon había sufrido de dolores de cabeza inexplicables y desmayos, aunque esto aún no había sido hecho público. Antes de que estallara el desorden interno, tuvieron que prevenir la inestabilidad dentro de su gobierno causada por la cuestión de sucesión. Además, cuando Simón había estado con la señorita de Brabant, el gran duque Ladavica parecía muy interesado, y desde el principio hasta el final, la mirada del gran duque parecía fija únicamente en ella, como si solo se interesara en la joven Miss. Si no hubiera sido por la invitación de la emperatriz, Charlotte nunca habría venido. Absolutamente no debe correr contra el gran duque. Ayer, ella había sido interrogada de nuevo. Su excusa era que había ido a la plaza para el festival de Peach, pero todavía sentía como si el gran duque hubiera crecido en sospecha.
Ahora todo lo que quería era mantener la cabeza baja. La obra que se realizaba ese día era en la época del cortejo, una historia de amor sobre el primer emperador del imperio y su emperatriz. También se había establecido el festival nocturno de verano para conmemorar su amor. Al príncipe heredero le gustaba mucho y podía relacionarse con la historia de muchas maneras. Charlotte vio que su mano temblaba, así que la tomó y dijo, Su Alteza. Una vez más, protegió la salud del príncipe. El gran duque también estaba allí. Por un momento, no tenía ni idea de por dónde ir, para no ser descubierto. Al final, se deslizó a través de una puerta cercana. No esperaba que Idris estuviera aquí, porque no veía a nadie cerca hablando con Charlotte. Se dio cuenta de que no formaba parte del grupo avanzado y que debería haber llegado más tarde con el grupo trasero para el banquete final. La situación aquí era complicada, pero la persona que sabía la verdadera identidad de Charlotte estaba justo delante de ella. Era una buena oportunidad. Quería que fingía sacarla del palacio en un recorrido, porque necesitaba tiempo para encontrar el escondite de la delegación del sur. Un asunto familiar y que ella quería que le ayudara a cubrirla. Él aceptó, pero solo si podía ir con Charlotte. Ella no tenía otra opción. Una vez que llegaron al distrito comercial, hizo primero ir al gremio de información. Estaba en un área bastante aislada. No había planeado llevar a Idris, pero tenía que reunir cuidadosamente información en el gremio sobre la vida de Solomon. De repente, la persona que estaba a su lado se derrumbó, su piel se estaba oscureciendo. Todos estos síntomas eran de la enfermedad. Justo cuando Charlotte estaba a punto de dar un paso hacia adelante y comprobar su organización, fue detenida. Si se acercaba más, ese hombre le perforaría la garganta. Sin embargo, en algún momento, Sir Edward ya había pegado una flecha en el cuello del hombre. Charlotte estaba un poco enojada. Ella les preguntó si los síntomas del paciente incluían rigidez corporal y piel oscura, y se sorprendieron de que ella lo supiera. ¡Qué coincidencia! Pero eso no era importante ahora. Necesitaban energía en su cuerpo. Y como sucedió, la persona que podía obtener la hierba más rápido, Sir Edward de los Caballeros del Santo Templo, estaba justo aquí. Charlotte dijo que podía curar su enfermedad y pedirles que bajaran su espada. En el Palacio Lily, la familia de Brabant pensaba que él vendría a inspeccionar hoy, pero como no lo había hecho, habían ido a visitarlo y no habían encontrado a nadie allí. El cuerpo de Lord Solomon ya había alcanzado su límite, no había tiempo para perder. Después de identificar la enfermedad del príncipe ayer, había vuelto a hacer lo mismo hoy. Ahora no tenían más remedio que poner sus esperanzas en la pérdida. Justo en ese momento, llegaron noticias alarmantes desde afuera. El señor Salomón se desmayó repentinamente más allá de las murallas de la ciudad. Debió ocurrir precisamente cuando él estaba fuera, pero cuando abrieron la puerta, descubrieron que Salomón estaba bien e incluso se sentaron cerca del joven. Cuando su padre se había derrumbado, Charlotte había pasado por allí, y esa cara parecía extrañamente familiar. Charlotte no había esperado que este anciano fuera el líder de la Alianza del Sur. Esta enfermedad había llevado a la muerte de Isen y, en la mitad de la novela, había desarrollado el antídoto y lo había ofrecido ante las tumbas de Isen y Res. En la historia original, había muy pocas víctimas claramente registradas de esta enfermedad venenosa oculta, solo Isen y el sabio Salomón. La razón por la que Charlotte había considerado negociar con la Alianza Sur en primer lugar era porque poseía inteligencia que Solomon había sido. No podía ignorar a este anciano. Él le recordaba que Isen había intervenido para salvarla, y que este anciano era en realidad el propio Salomón, que había salvado de forma inesperada con sus propias manos una tarjeta de negociación tan importante. Simon expresó su gratitud, diciendo que realmente se había sorprendido al recibir noticias de la capital. La persona que Charlotte había salvado era su padre. Para pagarle, solo necesitaba nombrar su solicitud. Esto, a su vez, creó una apertura para las negociaciones con la Alianza Sur. Simon le preguntó cómo sabía tratar la enfermedad. En el sur, habían buscado médicos famosos por todas partes, pero nadie podía hacer nada. Había comenzado con ligeros dolores de cabeza. Luego el veneno se extendió rápidamente por todo el cuerpo, causando convulsiones y sombras en las extremidades. Ellos estaban extremadamente agitados y preguntaron cuál era la causa. Charlotte dijo que fue causado por el miasma tóxico de una bestia mágica. Cuando Salomón acababa de asumir el cargo, había recibido buenas noticias de que las antiguas ruinas de la costa Morris se habían abierto, pero las víctimas allí. Más tarde, Salomón descifró con éxito la antigua magia y instaló una barrera de contrarreloj, pero durante ese tiempo, ya había estado profundamente envenenado durante varios meses. El veneno se extendió, y también creó un manual secreto para desactivar las trampas dentro de las ruinas. En verdad era una extraordinaria figura legendaria. Las hierbas recogidas anteriormente ya habían sido convertidas en una poción de emergencia, suficiente para sostenerlo hasta que las nuevas hierbas habían crecido. Aunque la novela original había sido una lectura entretenida, ¿cómo pudo Charlotte recordar con tanta precisión los detalles de las hierbas medicinales? El caso del asesinato de la cuarta princesa, la investigación de las antiguas ruinas occidentales, la enfermedad venenosa oculta e incluso el conocimiento de hierbas brevemente mencionado. Todo parecía que ella misma había mezclado los remedios personalmente este año. Simón le recordó que cuando ella se volvió a sí misma, él estaba preguntando cómo podía devolverla. Ella se había preocupado por cómo plantear la cuestión de las negociaciones, así que esto funcionó bien. Ella esperaba organizar una reunión entre él y la princesa Cordelia, aunque la Alianza Sur deseaba. En este momento, todo el continente estaba observando la lucha por el trono. Si esto fuera expuesto,
toda la Alianza Sur sería vista como perteneciente a la facción de la primera princesa, en un momento tan sensible. No tenía manera de aceptar una petición tan peligrosa. La princesa Cordelia había dicho una vez que si ascendió al trono, reforzaría los intercambios con el sur en lugar de construir una presa. Para ellos, eso sería, una vez que comenzara la construcción de una presa, inevitablemente estallaría la guerra. Cordelia y tal vez todos ellos serían arrastrados al campo de batalla, incluso el gran duque. Para la primera princesa, su oposición al proyecto de presa era perfectamente razonable. Las pérdidas militares causadas por la guerra sacudirían el fundamento mismo de su reclamación del trono. Realmente parecía que valía la pena conocer a la princesa y echó un vistazo a Salomón. Él asintió con la cabeza. Para apoyar una reunión entre la Alianza del Sur y la princesa Cordelia, Saman decidió escribirle una carta. Un manto tejido con la magia de la columna de la corona. Podría ser invisible al que lo lleva una vez. Muy pocas personas en el mundo podrían crear tal objeto. Poseía un corazón amable y actuó con decisión, pero tal vez la decisión lo pondría algún día en grave peligro. Sir Idris dijo que ella había sido demasiado impulsiva al tratar de salvar a alguien antes. Charlotte no lo pensaba. Afortunadamente, él había estado allí. De hecho, la razón por la que actuó de esa manera fue debido a su padre. El padre siempre le había enseñado que no hacer lo que estaba dentro de su poder era imposible. Por supuesto, era una cobarde y no tenía el coraje que su hermana tuviera para ponerse en peligro por una causa, pero todavía tenía gente que quería protegerse. Era una persona muy valiente, erguida y admirable. Entre todos los que había conocido, ella brillaba más brillante. Charlotte ya le había dicho a Idris que podría llegar un poco tarde para regresar. Como Lily Palace estaba cerca, decidió ir a ver a su hermana, y luego oyó voces, el duque Hermón y su hermana, que había venido a advertir a Grace sobre las lecciones de entrenamiento de la novia. Estaba preocupado, quería celebrar la boda directamente. Cada vez que Charlotte pensaba que su hermana se había acercado un paso más a la felicidad, resultó que todavía estaba tan lejos. Entendía por qué Grace había elegido este compromiso, pero temía que, en última instancia, repetiría la historia original. En ese mismo momento, el duque Hermón descubrió inesperadamente que el duque conocía su rostro. Ella absolutamente no puede ser atrapada. Si regresara ahora, solo implicaría al gran duque. Solo necesitaba cruzar la pared, pero aún así fue atrapada. Si el asunto saliera a la luz, seguramente implicaría a su hermana. Al ver que Charlotte no hablaba, no tenían otra opción. Luego, en ese momento crítico, apareció el gran duque. Le preguntó lo que pensaban que estaban haciendo. El duque Hermón en realidad se atrevió a interrogar a uno de sus asistentes. Se volvió y envolvió a Charlotte, preguntando si estaba bien. Charlotte se conmovió profundamente. El caballero dijo que era este pequeño hombre que había tenido un. Ella tuvo que explicarse adecuadamente para evitar exponer su identidad, así que dijo que había estado llevando demasiadas cosas y había querido tomar un atajo y descansar un poco. El caballero le arrebató la bolsa, negándose a creer que era justo eso. El duque Hermón se disculpó con ella, sabía que era uno de los caballeros del gran duque. El gran duque les dijo que no se preocuparan y que no había necesidad de preocuparse por las pocas palabras perdidas que este niño podría haber escuchado. El gran duque había dicho eso, el asunto se dejó caer allí. Así que terminó. Parecía que había causado problemas al gran duque de nuevo. Los bocadillos que llevaba habían sido un regalo de Salomón. El gran duque era un maestro de la espada y muy hábil con el poder mágico. Él podría notar algo inusual. Debería correr y él se encargaría de las consecuencias. ¿Por qué le decía esas cosas ahora? La hizo querer llorar. El gran duque la abrazó. Hace mucho tiempo, ya sabía que había algo extraño. Nunca había esperado que este recluta fuera una mujer. Pero ahora que sabía la verdad, un extraño sentimiento había surgido en su corazón. ¿De dónde vino ese nudo de emoción? Justo en ese momento, Sir Edward llegó diciendo que los suministros de tratamiento estaban listos y que había algo que necesitaba la atención del gran duque. Después de que regresaron a la residencia ducal, Dick investigó a fondo a las mujeres nobles relacionadas con Albrecht de Isen, especialmente a las que habían desaparecido recientemente. Después de 2 semanas de la finalización del entrenamiento especial, la investigación estaba completa. Isen había investigado a fondo. Crecieron en la finca del conde Bourbon, recibieron formación nocturna allí, y tenían profundos vínculos con la familia del conde. Entre las damas nobles relacionadas con las familias Bourbon y Albrecht, había unas 9 en total, pero entre ellas, solo una había desaparecido recientemente sin dejar rastro. Teniendo en cuenta la antigua relación romántica de Isen con el jefe de la familia Bourbon, parecía que también había estado bastante cerca de esta joven. El compromiso entre el jefe de la familia Bourbon y el duque Hermón seguramente era bien conocido. En realidad, disfrazada de hombre, ella había desarrollado sentimientos por su examante. Cuanto más él pensaba en ello, más absurdo parecía, pero la reunión se acercaba y debían partir. No había confirmado con sus propios ojos si Sasha y la señorita Bourbon eran la misma persona, por lo que tenía la intención de vigilarla de cerca. Ese día, había seguido la voz de la mujer en la habitación. Sasha parecía desconcertado, como si hubiera entendido mal su orden de quedarse en su cuarto. Cuando mencionó a la mujer de cabello rosa, los ojos de Sasha habían temblado ligeramente. Cuando mintió, era tan torpe que era casi cariñoso. Ya había confirmado su identidad. Cuando la vio en el banquete, su mirada seguía persiguiéndola, así que así era como ella se veía, como una noble dama. Antes de que pudiera siquiera encontrar una respuesta a esa pregunta, ella ya estaba a punto de estar comprometida. La señorita Olivia había dicho que le gustaba, era bastante memorable, su manera y estilo eran exactamente como el de su majestad, lo que lo hizo. Quería irse de inmediato a buscar a Sasha, pero luego Idris dijo que Sasha volvería tarde.
como si tratar con su majestad no fuera suficiente como para un dolor de cabeza. Idris era generalmente indiferente a todos los demás, sin embargo, trataba a Sasha de manera diferente. Ese hecho solo lo hizo más inquieto. Ahora había comenzado a investigar el paradero de Sasha. Por capricho, había mantenido a Sasha a su lado y ahora no tenía más remedio que admitir que le gustaba Sasha. Incluso si Sasha tenía motivos ocultos, no importaba, siempre y cuando Sasha se mantuviera a su lado. Sasha todavía estaba a su alcance. Había mucho tiempo por delante. Un día completamente nuevo, Charlotte sintió que había causado un gran problema al Gran Duque. Incluso había llevado a un enfrentamiento entre el Gran Duque y el Duque Hermón, algo que nunca había sucedido en la historia. La sensibilidad del Gran Duque al poder mágico sin duda habría notado algo extraño, debe haberse dado cuenta. Sin embargo, no pidió nada y después de llorar ese día, sus ojos se habían hinchado. Necesitaba apresurarse y entregar esta carta a la princesa Cordelia, el momento en que abrió. A la puerta, el Gran Duque estaba parado allí, probablemente preguntando por ayer, salía, pero el Gran Duque no preguntó por ayer, parecía que había algo más que quería preguntar. La capilla lateral del palacio durante el festival estaba desatendida durante las horas de confesión, era realmente un lugar excelente, aunque Charlotte lo había mencionado en su carta, la llegada de Simón lo sorprendió, dijo que fue por recomendación de un amigo, aunque eso lo hizo un poco más feliz. Suspicaz, el tiempo era corto, así que se centraron en el asunto importante primero. Charlotte rindió sus respetos a la emperatriz. La emperatriz intercambió con ella algunos simples saludos durante muchos años. La emperatriz siempre se había cuidado bien de Charlotte, aunque Charlotte no sabía por qué. Alguien les advirtió que tanto el emperador como la emperatriz asistirían al banquete hoy, por lo que el Gran Duque seguramente no vendría. También se les dijo que no estuvieran demasiado cerca, ya que ya era lo suficientemente difícil para protegerse. Hoy, dijeron, era el aniversario de la muerte del hermano mayor del emperador, que también era el aniversario de la muerte del Gran Duque. Alguien comentó que si el Gran Duque podía venir al banquete y consolar a su majestad, entonces hoy, para ambos, era el día de recuerdo de un querido pariente cercano. El Gran Duque rara vez se involucraba en la alta sociedad. Sin embargo, el emperador aprovechó la oportunidad para obligarlo a llorar al par. El lado del emperador estaba tan animado mientras el Gran Duque estaba solo. Al ver a Charlotte sola, el príncipe heredero estaba encantado. Queriendo compensar lo ocurrido durante la ópera, primero la invitó a bailar. De repente, alguien lo golpeó. Idris se acercó e invitó a bailar. Viendo a los dos, la mirada del príncipe heredero se volvió fría. Idris dijo que en este día, su gracia, el Gran Duque despediría a todos y luego lloraría solo al difunto príncipe heredero. Charlotte preguntó por qué el Gran Duque estaba controlado por su majestad. Idris dijo que era porque los restos del difunto príncipe heredero estaban en posesión del emperador. Charlotte no pudo evitar mirar, pero antes de poder reaccionar, de repente fue levantada en los brazos de Idris. Idris le recordó. Por eso el Gran Duque no tuvo más remedio que permanecer leal al emperador. En un día en que todos los demás estaban felices, el Gran Duque siempre había llorado solo a su padre. Idris le había dicho algo tan importante y confiado en que ella nunca hablaría de ello, entonces se fue. También era hora de que ella volviera a ser Sasha, pero Idris se aferró a su mano, pensando que sería bueno que se quedara. Idris admitió abiertamente que era alguien a quien le gustaba. Una vez que el Gran Duque aparecía, él también regresaba. Tenía que admitir que su corazón se había conmovido, pero no tenía la intención de revelar sus sentimientos. Porque todavía era un sacerdote, un sirviente que seguía la voluntad divina. En la puerta del Gran Duque, Charlotte dudó sobre si entrar. Cada vez que lo vio, pensaba en sí misma y no podía evitar preocuparse por él. Al final, golpeó de todos modos. Su grito fuera la irritó. Lo primero que hizo después de salir fue pellizcar la mejilla de Charlotte. Su subordinado se atrevió a ser tan impudente. Charlotte dijo que solo estaba preocupada por él. Después de todo, beber solo en la oscuridad solo empeoraría las cosas. El Gran Duque dijo que no había nada mejor para pasar el tiempo. Charlotte sugirió que fuera a dar un paseo con ella. Hoy era la fiesta nocturna de verano. Había oído que había muchas cosas interesantes en la plaza fuera del castillo. Si él se rehusara, le quitaría su vino e incluso usaría el Hermón como excusa, no teniendo otra opción. El Gran Duque estuvo de acuerdo. En el festival de verano, Charlotte vio todo tipo de deliciosas comidas y se apresuró. El Gran Duque se había disfrazado un poco, ahora se llamaba Rafael. Charlotte le dijo que se divirtiera al máximo, compró 3 cuchillos de carne a la parrilla. El Gran Duque dijo que en el campo de batalla, esas cosas eran un lujo, mientras pasaban por una florería. El Gran Duque realmente compró flores, pasaron una noche inolvidable juntos, se fueron. La navegación y el Gran Duque incluso se burlaban de ella por su mala resistencia. Arribaron cada vez más lejos del centro de la ciudad y el paisaje a su alrededor se hizo cada vez más hermoso. Este era un lugar que el Gran Duque había visitado cuando era niño. En ese momento, había estado lleno de curiosidad por el mundo exterior. Y tenía un amigo a su lado, alguien que había crecido con él, pero al final murieron en el campo de batalla. Para poder mantenerse tan tranquilo, ¿cuánto dolor debe haber enterrado en su corazón? La gente siempre decía que vivían a través de la memoria. Esperó que hoy permaneciera en la memoria de su gracia durante mucho tiempo. En la sede del Caballero Dragón Negro, Charlotte se durmió de total agotamiento. Había entrado en su vida de la manera más extraña posible, pero no le disgustó.
A pesar de que ya había decidido suprimir sus emociones y evitar tener nada precioso, ella siguió estimulando su deseo, en el jardín del Palacio Central, como agradecido por salvar al primer príncipe. Charlotte fue invitada a tomar un té con la emperatriz, sin embargo, la propia emperatriz no apareció. Dijo que su majestad tenía asuntos urgentes, por lo que podía tomar un té con la señorita Charlotte en su lugar. Hoy era el último día del festival y había muchos asuntos que manejar. Su hermana había dicho que cuando reciba el favor de la emperatriz, Charlotte debería hacerse cargo de ella. El príncipe heredero había oído que a Charlotte le gustaba leer. Los manuales de espada son libros, también. Charlotte sentía que no había ningún problema con eso. Así que dijo que en los días en que no practicaba la espada, usualmente escogió. Dijo que también le gustaba leer y le dio un bolígrafo y un bolígrafo, que parecían ser herramientas mágicas que ayudaban a copiar textos, y luego el príncipe heredero se levantó, deseando mostrarle el lugar. En ese momento, alguien corrió repentinamente con noticias urgentes. El príncipe heredero estaba muy molesto. Recuerda haber dicho que no debía ser molestado, pero el reporte era que la primera princesa había entrado en contacto con la Alianza del Mar. Solo podía disculparse por un momento y pedirle a Charlotte que él regresaría pronto, así que ella esperó de nuevo y aprovechó la oportunidad para mirar alrededor.